Bueno, voy a empezar diciendo que como Rosana decía, mi abuela se llama María, o se llamaba, que era más importante que todos los premios, ¿no? Y era de las mujeres que además de padres migrantes a principios del siglo XX al Río de la Plata, vivieron en una casa de vecinos que hay en San Telmo, que yo pude conocer la habitación donde vivía toda la familia, y mi abuela de las que yo quise que les dijera a mi hija que ella iba a lavar al río, ¿no? Para que no se creyera que las lavadoras existieron desde siempre. Entonces, bueno, muchas gracias Norma, muchas gracias Susana, muchas gracias a Romy, a Miriam y a todas las compañeras. Yo la verdad después de escucharla siento que tengo poco que aportar, pero bueno, con las notas que tomé lo que voy a intentar es intentar hacer un diálogo también con cosas que se han ido diciendo que me han parecido súper interesantes, porque entiendo que soy también una de las últimas en hablar y eso nos puede ayudar a ir hilando con todo lo que se ha ido comentando desde el principio. Yo quería centrar un poquito más estos 10 minutos en un poco en la creación artística, la representación y las políticas de género, pero me parece súper importante empezar con esta pregunta que también yo creo que era Marta, o sea, Marta la hacía, ¿no? De cuál es el aporte de la cultura ahora mismo en este marco, no solo de choques hegemónicos, ¿no? Que no es una guerra de Rusia y Ucrania, esto ya lo sabemos, es un choque hegemónico que tiene un escenario donde ha explosionado, como es este, pero que también estamos en un contexto de crisis climática, humanitaria, etcétera, ¿no? Y eso es importante saberlo, porque yo creo que el enfoque de género, desde las miradas nuestras, que son feministas, tiene que incorporar esto que Nancy Fraser decía, ¿no? En una entrevista cuando hablaba del feminismo del 99%, ella decía, necesitamos un nuevo sistema, ¿no? Y es importante tener en cuenta el marco, ¿no? Hay que reemplazar este capitalismo neoliberal y proceder a realizar cambios estructurales, cambios que tienen que ver con nuestra relación con la naturaleza. Es un tema que ha salido y es fundamental. Cambios que tienen que ver con la relación entre la producción y la reproducción, y que tienen que ver cambios que tienen que ver también con cómo conjugamos el trabajo asalariado, la vida familiar, ¿no? Silvia, bueno, hay teóricas feministas que ustedes conocen como Silvia Federici, ¿no? Que nos recuerda ese vínculo del patriarcado y del capitalismo y también estas narraciones, ¿no? Que hubiera sido si hubiéramos narrado el movimiento obrero desde las cocinas y los dormitorios, ¿no? En vez de desde la gente que iba a la fábrica. También necesitamos cambios en el sistema democrático, que sigue representando más a los intereses de la oligarquía. Estamos viendo ahora mismo también cómo esta maquinaria de guerra está totalmente metida en el sistema económico y cómo también es tan difícil ponerle freno, ¿no? Bueno, entonces necesitamos, ahí me parecía que para responder cuál es el aporte a la cultura, me gustaría sacarles un poco, contarles, no lo tenía previsto, pero me parece que en el diálogo he visto necesario responder un poco, responder un 0,01% de esa respuesta con una experiencia, ¿no? En la que acabo de participar. Que es este proyecto que se ha hecho con UNESCO, Claxo y el Colegio de México, que tienen en la página avanzarenlasbrumas.org, ¿no? Que hemos sacado un informe que se llama Género y Juventudes en entornos desiguales de América Latina y Caribe, y tiene que ver con lo que hablaba María del Baile, tiene que ver con lo que hablaba Loreto de las jóvenes, ¿no? Tiene que ver también con esa respuesta, cuál es el aporte cultural. Era un libro que no se llamaba al inicio Danzar en las Brumas, era un libro que empezó a partir de 8 investigaciones que hicieron distintas universidades de toda la región de América Latina y Caribe. Obviamente cada investigación se podía hacer o no en cada país dependiendo de que existieran datos o no datos, desagregados, no desagregados, etc. Pero lo bonito fue que incluyeron y me pidieron que trabajara con tres narraciones, ¿no? 3 relatos de vida de mujeres de distintos ámbitos de la región. Y entonces, en todos estos procesos culturales, la importancia de la comunicación juega siempre un rol fundamental, ¿no? Y todas estas mujeres jóvenes nos enseñaron cosas muy importantes, ¿no? Y es ese esfuerzo que también tenemos que hacer las viejas,
no solo las mujeres a veces nos quejamos de que no nos escuchan, pero a veces también las más mayores tenemos que ponernos a dialogar con las jóvenes. Y ellas, aunque el baile no iba a ser un tema del informe, justamente en esos contextos de exclusión, en ese contexto de olvido del Estado y de la sociedad, en ese contexto de falta de políticas, no ya solo culturales, sino de políticas en general, de acceso a la educación, acceso a un trabajo digno, de cómo reducir las brechas digitales, ¿no? Y más en un contexto de pandemia, de cómo afecta el cambio climático a la mirada de futuro de estas chicas, de cómo ha afectado la violencia de género con la pandemia a la salud mental, o sea, porque era también el libro intenta ligar las distintas desigualdades y cómo afectan a las mujeres jóvenes de la región. Pues entonces, empezando, sin buscarlo, empezando a que esas chicas jóvenes nos contaran las historias de vida, la tabla de salvación a lo que se agarraban ellas, a lo que les permitía salir de esas brumas, ¿no? De esas brumas de desigualdad, justamente había sido el baile. Y dio la coincidencia de que había sido en las 3 historias. Bueno, la tercera la buscamos un poco más, pero en las 2 primeras salió una historia de bailes, o sea, de cómo la protagonista, que es una chica que se llama Michelle Lima, con nombres y apellidos, de una favela de Río de Sao Paulo, nos contaba cómo los bailes, los bailes, esos bailes que tenían sus raíces africanas, ¿no? Y cómo esos bailes de afrodescendencia a ella le enseñaron, una niña abusada, a poner a lo que eran los límites de su cuerpo, y cómo ella, en su grupo que se llama Coisa de Preta, también sigue reproduciendo y enseñando a niñas estos límites, ¿no? Entonces, luego la otra chica hondureña, Giselle Lemus, era cerca de San Pedro Sula, también está integrada en la cultura del hip hop, sufría todas estas desigualdades de forma acentuada, ¿no? Porque unas más o unas menos, dependiendo de nuestro contexto geográfico, de nuestra condición étnico-racial, nuestra clase social, etcétera, las vamos a padecer de una forma u otra, ¿no? No todas las padecemos con la misma intensidad, seguramente todas padecemos alguna. Pero entonces, en estos contextos de tantos olvidos, dio la casualidad que el baile puso título al informe. O sea, un informe que en teoría saca datos duros de la realidad y liga, pero como escuchándolas, o sea, haciendo ese proceso de escucha en las hojas de vida, o sea, en los relatos de vida que ellas nos contaron tan generosamente, ellas mismas me fueron dando las claves de que el libro se tenía que llamar Danza de las Brumas. Off the record les cuento que no fue muy entendido cuando propuse este título, porque claro, en el ámbito académico chocó un poco esto del baile. De hecho, yo al principio le llamé bailar entre las brumas, en las brumas y el baile, pero entonces ahí está la respuesta. ¿Qué aporta? ¿Cuál es el aporte cultural? Pues lo es todo. O sea, cuando el contexto no funciona, la cultura, la creatividad, la expresión artística, ¿no? Hablaba Clara Mónica, hablaba de las portadoras de sabiduría, ¿no? de rescate de la creación. Bueno, la chica brasileña nos contaba lo importante que había sido ir al nordeste de Brasil a conocer a su abuela y a rescatar con eso todos los bailes, a darse cuenta que el pelo rizado era bello, a darse cuenta que quería llevar turbantes, a darse cuenta que a sus hijas no les iba a estirar más el pelo, ¿no? Entonces, ¿cómo se mueven esos? Entonces, ¿qué aporte tiene la cultura? Pues un aporte fundamental, ¿no? Entonces, bueno, pues necesitamos desobedecer el status quo cuando nos excluye, ¿no? Con esas desigualdades obscenas. Yo he utilizado mucho lo de esa obscenidad también en alguna de mis novelas, porque me parece que son así. Bueno, aquí, aunque me ven con este acento, viví 10 años allá al otro lado del charco y ya les he hablado de mis raíces de migrantes, y además soy de La Mancha, que tiene que ver mucho con una visión muy quijotesca para mí, ¿no? El personal. Pero bueno, pero también construir políticas para enfrentar los problemas que impiden la realización plena de nuestra autonomía física, económica y política, ¿no? El feminismo es mucho más que un afiche, ¿no? Y de una u otra manera enfrentamos las desigualdades de una u otra forma, como decía el 50% de la humanidad. Porque pese a nuestros avances, y esto es otro de los temas del marco que quiero dejar antes de seguir,
un poco hablando más del tema de la creación artística, la pandemia, ¿no?, ha dejado surcos marcados en cuestiones como el aumento de la violencia de género, el impacto en la salud mental de muchas jóvenes y otras vulnerabilidades que tienen que ver con fenómenos como la migración o el cambio climático. Entonces, la otra cuestión de la que les quería hablar de que tenía que ver con el marco es las nuevas amenazas, ¿no?, en esta ola cuarta ola del feminismo. Tenemos amenazas muy claras, ¿no? Aquí en este país están continuamente el partido Fox, no lo voy a llamar por su nombre, la extrema derecha está continuamente atacando a las leyes de violencia de género, está continuamente atacando a lo que ellos llaman ideología de género, y todo esto tiene que ver con todas las políticas culturales, ¿no?, con las concretas, que ahora hablaré de creación artística, pero también con todas las políticas que se hacen en el marco del Estado, que al final no necesitan que salgan del Ministerio de la Cultura para que sean culturales. Hay políticas culturales que se hacen desde sanidad, hay políticas culturales que se hacen desde lo ambiental, hay políticas culturales que se hacen desde los ministerios de seguridad social, etc. Bueno, entonces, todas estas olas del feminismo tuvieron reacciones, o sea que esta reacción no es nueva, ¿no? Se reacciona violentamente negando evidencias, por eso es muy importante que intentemos siempre tener a mano evidencias como la brecha salarial, como el número de mujeres que sufren violencia, reaccionan violentamente mucho en el terreno de lo simbólico. Por eso es importante que hablemos también de qué políticas para la creación artística y de qué políticas para la creatividad, sean artesanas, sean estas portadoras de sabiduría, sean las escritoras, ¿no?, con las que me identifico, ¿no? Y también ha habido reacciones que tienen que ver con discursos, ¿no?, que hablan de estos peligros de las demandas feministas. Entonces, hay una escritora española, Rosa Cobo, dice que tras la primera ola del feminismo ilustrado surgió la misoginia romántica, el romanticismo. La respuesta a la segunda ola fue el psicoanálisis, y a la tercera ola fueron Doris Day, Grace Kelly y la publicidad que reforzaba el estereotipo de mujer perfecta que prefiere quedarse en casa, ¿no? Por eso ahora es importante que reaccionemos, ¿no?, porque ya tenemos ahí esa reacción. Y nada mejor que hacerlo en este ámbito, ¿no?, de políticas culturales que, como les decía, tienen que ver con todas esas políticas que son más marco y tienen también que ver con las políticas de creación. Hemos dado avances en toda la región, ¿no? Norma nos podría contar miles de avances que han podido haber en Bolivia, cada una en Colombia, en México. No son lo que nos gustaría, pero sí que hemos notado que se han cambiado los modos de narrar, se han cambiado los modos de narrar la vida, los modos de nombrar y de marcar los asuntos que tienen que ver con nuestras trayectorias. Y, por ejemplo, aquí en España antes hablabais de contabilizar, por ejemplo, cómo las políticas públicas ponen, por ejemplo, dinero para compra, adquisición de obra de arte, ¿no? O sea, aquí ya el Ministerio de Cultura español, gracias a este observatorio que hay dentro del Ministerio, y que no lo teníamos de siempre, ¿no?, que esto también ha sido gracias a la incidencia de organizaciones feministas, pues ya se puede saber por ejemplo, el Museo del Prado, cuánta obra compra a hombres, cuánta obra compra a mujeres, ¿no? También se puede saber a cuántas escritoras y escritores se apoyan para salir a festivales literarios, etc. Entonces eso hace, o cómo está el mundo del audiovisual, que sí que en los ámbitos de dirección sigue siendo muy desigual, ¿no? Es uno de los más desiguales, o en la música. Entonces, bueno, yo pertenezco también a una asociación que se llama Clásicas y Modernas aquí en España, que sería, o sea, yo creo que deberíamos articular, no sé si alguien más pertenece de las que estamos aquí, pero deberíamos articular mucho más este trabajo conjunto a uno y otro lado del Atlántico, ¿no? Y aprender unas de otras, ¿no? Nosotras tenemos mucho que aprender de muchos relatos que se han hecho desde Yucatán o desde Bolivia, ¿no? De todo esa, ¿cómo le llamabais? La epistemología, las epistemologías, Epistemologías del sur. Eso, las epistemologías del sur.
Yo siempre digo que me siento del sur, pero que es de Boaventura, ¿no? El término, pues de esas epistemologías del sur bueno, y a lo mejor en otras cuestiones no necesariamente aprender nacionalmente, ¿no? Yo creo que se aprende también de territorios pequeños y de experiencias concretas que ojalá no nos definamos por nuestras nacionalidades y nos podamos definir por otras miles de cosas más, ¿no? Aunque es inevitable, ¿no? Norma me presento ahí española y cada una decimos somos argentinas, somos colombianas, pero también es, o sea, la identidad está bien siempre que no se tome demasiado en serio todo. Bueno, esta era la broma que quería decir ahora. Bueno, entonces, los relatos van cambiando, ¿no? Los relatos, como les decía, cambiaron los modos de nombrar, aunque todas sepamos también de esa importancia, ¿no? De que los relatos sigan siendo plurales, que sigan siendo diferentes, que los discursos fundamentalistas no pueden caber, ¿no? En sociedades democráticas donde el diálogo siempre tiene que estar puesto en valor, siempre tenemos que escuchar y siempre tenemos que dejar que participen otros, ¿no? Nosotras, como Elvira decía también, y ha puesto en manifiesto, somos plurales. Los relatos van cambiando en lo que atañe a la igualdad de género y al feminismo, pero también a la explotación, a las nuevas formas de esclavitud, a los temas de sostenibilidad, de la desigualdad. El cambio cultural se está dando, pero quedan todavía muchas batallas simbólicas que librar. Una mujer de la tercera ola del feminismo, que es una de mis poetas favoritas, Adrienne Rich, que conoceréis, ¿no? Poeta y ensayista que escribía para mujeres. Ella decía que escribía especialmente para lesbianas, mujeres afro, mujeres de clase trabajadora, judías, bueno, ella era judía, y en general para todas aquellas mujeres desplazadas por el capital, ¿no? Eran los años 60, 70, ¿no? Y obviamente era una de las grandes defensoras de lo personal, lo poético y lo político fue lo mismo para ella. No cabían compartimentos estancos y por eso el resultado de su poesía es complejo. Y a mí esa complejidad me hace que me parezca real también, ¿no? Riz tiene un ensayo que se dice, que ya, no lo digo en inglés, lo voy a decir directamente en español, cuando nosotras despertamos la escritura como revisión, y dice que la revisión es un acto de supervivencia para una mujer, ¿no? Es la acción de mirar atrás con ojos frescos, de mirar un texto viejo con una perspectiva crítica. Y dice, hasta que no comprendamos las suposiciones en que hemos estado ahogadas, no podremos conocernos a nosotras mismas. Y esta urgencia de autorreconocimiento para las mujeres es más que una búsqueda de identidad. Es parte de nuestro rechazo al carácter autodestructivo de la sociedad de dominación machista. Y esto lo digo con todo el cariño, rescatando también lo que decía Marta, ¿no? Cuando decía que la lucha tiene que ser integradora. Obviamente, no luchamos contra los hombres. Y fíjense que yo estoy muy preocupada por esto últimamente, porque siento que hay muchos, que los que están del otro lado, que no son todos los hombres, ¿no? Y puede haber mujeres también, que lo que están defendiendo el patriarcado y el machismo, a veces no todo el mundo está entendiendo y quizás es nuestra culpa, tenemos que hacer como un esfuerzo pedagógico, que no vamos contra ellos, porque a veces sí se sienten atacados y personas que a lo mejor no estarían tan lejanos de reconocer que los derechos tienen que ser para todas y todos iguales, pues a veces se sienten que vamos contra ellos, ¿no? Y quizás sí, quizás como autocrítica, porque es bueno hacernos autocrítica, quizás tendríamos que cuidar también esto un poco, ¿no? En el ámbito de las políticas, por las palabras que decía Adrienne Rich, ¿no? de que tenemos que revisarnos, necesitamos seguir revisando. Ya voy un poco al tema de alguna nota de qué podríamos hacer con las políticas de creación y de fomento de la creación artística y creación con enfoque de género. Sabemos que la legislación sola no sirve, tampoco sirve la calle sola, y que para avanzar en las políticas públicas de igualdad hace falta ese cambio cultural, ¿no? Que se inicia fortaleciendo esas otras miradas que siempre quedaron silenciadas o quedaron en segundo término antes de decir, ¿no? Las mujeres escritoras eran todas la misma, ¿no? Creo que decía Rosana, pues sí, aquí en los años 50 yo hice una antología de una escritora española que fue censurada por el franquismo, Elena Soriano, y le decían, ay, qué bien, tú es que escribes como un hombre. Entonces le daban la categoría de que podía entrar al paraíso de la
¿no? Al lugar de los hombres, porque escribía como un hombre, no, perdón, no escribía como un hombre, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, era la forma de diferenciar desde ese punto de vista patriarcal. Pero se plantea aquí un problema, ¿no? Porque igual que cuando hablamos de la cita al principio decía, necesitamos un cambio de sistema. Para ese cambio de sistema necesitamos las políticas culturales, pero al mismo tiempo para tener políticas culturales con estos enfoques interseccionales y con estos enfoques de género, y también con el tema, integrando las cuestiones de sostenibilidad ambiental a la gestión cultural, a las políticas de género, al mismo tiempo necesitamos, o sea, son dos cosas que se tienen que ir compensando, porque al mismo tiempo que impacta, que necesitamos para que se cambie, es, perdonad, que me he desviado a la mirada del teléfono. Y al igual que se necesita cambiar el marco para que mejoren estas políticas al mismo tiempo sabemos que son transformadoras y son las que cambian el marco, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos que saber cómo ir avanzando. Además de todas las de esas políticas que antes hablaba, ¿no? Que son culturales, pero que a veces tienen que ver con sostenibilidad de la vida, con los cuidados, con la representación y participación política, con la gobernanza, con la igualdad económica, con qué servicios públicos tenemos o cómo planificamos los espacios públicos, por poner algunos ejemplos. Estas otras políticas que nosotras, como mujeres del mundo de la cultura, sabemos muy necesarias porque sabemos cómo impactan en nuestras representaciones simbólicas. Las políticas de fomento a la creatividad y la expresión artística también precisan políticas concretas que vayan avanzando en apoyar a la creación artística de mujeres, ¿no? Y porque además sabemos que en ella reside la clave de la representación, ¿no? Son la llave de la representación. Todas las expresiones artísticas impactan en nuestros imaginarios y en la manera en que construimos las sociedades, ¿no? A lo largo de los siglos el protagonismo de la mirada fue masculina, ¿no? Y ha dado forma a un estilo de vida patriarcal donde las mujeres como creadoras han sido relegadas, ¿no? Pues la búsqueda de la igualdad de género, sin embargo, esta búsqueda de igualdad de género entre los géneros, para esta búsqueda la creación de las mujeres es crucial para romper con anticuados y dañinos estereotipos y promover la cultura de la diversidad. A veces pensamos que hemos avanzado más de lo mismo. A mí me ha encantado, que creo que era Clara Mónica, bueno, varias de ustedes han rescatado el tema de lo territorial y lo local, porque a veces las miradas capitalinas, y me pasó hace poco haciendo un estudio con tema de localización de ODS para pequeñas localidades argentinas de menos de 20.000 habitantes, donde te dabas cuenta que, por ejemplo, las políticas de género, que a lo mejor en Buenos Aires son muy poderosas, no están llegando a esas pequeñas localidades de menos. Entonces, en esto, en las políticas culturales también pasa, ¿no? Hay a lo mejor una política interesante, pero como lo que decía Clara Mónica, ¿no? ¿Cómo llegamos a territorio? ¿Cómo llegamos a esas mujeres de esos territorios más chicos? O con otro tipo de educación que no es la educación, digamos, no sé si llamarla tradicional, porque a lo mejor no es la tradicional, pero ustedes me entienden. Bueno, entonces, para todo esto, para generar estas políticas hacia la creatividad, yo siento, por lo que he leído, y corríjanme, y me gustaría también saber la percepción que ustedes tienen, falta todavía, digamos, que estudios, investigación, etcétera. Ya UNESCO en el informe del 2014 señalaba esta relevancia que tienen las políticas de igualdad en el sector cultural y de creación, pero hablaba de una carencia de disponibilidad estadística basada en estas políticas, ¿no? De inequidad de género en el campo, justamente en este campo de creatividad y de creación artística. Yo hace poco también consultaba con alguien de la Unión Europea y también me compartía o sea, a nivel de un estudio grande europeo de cuáles son estas políticas y con qué datos se cuenta. Creo que hay alguna investigación grande o que se iba a intentar poner en marcha, pero no sé qué ocurrió con eso, pero en general, a un lado y a otro del Atlántico, yo creo que hay carencia de datos. Y sabemos que hay distintas brechas de género que están dificultando la participación igualitaria de las mujeres, eso es obvio, ¿no? En el campo de la creación.
Ellos, Perdón, Raquel, estamos en tiempo. Un minuto, por favor. bueno, pues entonces ya voy a cerrar. Bueno, entonces creo que con mejores diagnósticos y sabiendo, o sea, teniendo claro los datos que nos faltan y los datos que serían más importantes, podríamos poner, podríamos elaborar, bueno, yo si quieren les mando 5 o 6 puntos que ya era para concluir un poco de recomendaciones que podrían ir a nuestro debate para ver los puntos. Pero ¿me puedo acabar con un poema? Cortito. Claro. Sí, claro. Bueno, porque tiene que ver con esto que decía de la representación. Y como había citado Adrienne Rich, la tengo aquí, esta antología, voy a citar dos breves extractos, que dice así. El poema se llama Las imágenes, y voy al medio del poema. Pero cuando elegimos ver nuestros cuerpos atados en cautiverio y crucifixión en el aire asfixiante, cuando elegimos ser linchadas en los nauseabundos anuncios eléctricos del centro de la ciudad, cuando elegimos convertirnos en la dosis del que se masturba. Y un poco más abajo, nunca más puedo volver a idealizar el lenguaje, ni negar su poder para el engaño y la perplejidad. Pero lo mismo se podría decir sobre la música, o cualquier otra forma creada, cielos rasos pintados, oro repujado, pietás roídas de gusanos. Revisando la victimización, frescos que traducen la violencia a dibujos tan poderosos y puros, que nos preguntamos si son de verdad para nosotras. Gracias.